Buenas tardes, mi nombre es Diego Mendoza Collazo y yo les voy a hablar acerca del presente simple. Primero que nada, el presente simple es un tiempo verbal que se utiliza como para describir acciones habituales que suceden en cierta frecuencia o en nuestro entorno, dependiendo de la situación. Esto hace referencia a lo que se está ocurriendo en el momento habitual, como por ejemplo tengo estas frases aquí escritas. Es positiva y interrogativa. En este caso vamos a utilizar el verbo play, que es jugar, y hacemos mención que cabe recalcar que para el verbo, en el modo singular de tercera persona se le va a agregar una S al verbo. Como por ejemplo aquí tenemos que es he, she y it. En primera persona sería I play, yo juego. En segunda persona sería you play, que sería tú juegas. Y en tercera persona ya sería he plays, she plays, it plays. Y para poder cambiarlo al modo interrogativo, se hace lo mismo, pero igual cuando se habla de una tercera persona, se le va a poner does, se le pone do y es al final, como aquí lo tenemos, que es en primera persona sería do I play, en segunda persona sería do you play, y en tercera persona sería does he play, does she play, does it play. Y aquí yo les presento el modo negativo, que sería I do not play, do you not play, he does not play, she does not play, it does not play. Igual para hablar en primera persona se utiliza, en primera y en segunda persona se utiliza el do, y en tercera persona ya se utiliza el does, que solamente se le agrega el es. Y a continuación les presento la estructura de cada frase. A continuación les presento la estructura para cada afirmación, negación y interrogación. Para la afirmación, primero tenemos que poner el sujeto, ya sea I, you, he, it, she, dependiendo de lo que vayamos a decir. Entonces, primero vamos a poner el sujeto, como hace rato lo pusimos en el ejemplo. Ese sujeto, después el verbo en el que lo vamos a presentar. En el ejemplo pasado el verbo era play, y así lo tuvimos convirtiendo para cada frase. Y después viene el complemento. Por ejemplo I sería I play soccer o basket, que sería yo juego basquetbol. Vamos con la negativa. Igual se empieza por el sujeto, ya sería I, you, she, it, dependiendo. Aquí viene de lo que vamos a hablar, ya sea en primera, segunda o tercera persona. Como si vamos a hablar de la primera y segunda persona, se va a utilizar don't, que es el primero. Después vamos a utilizar el verbo que vamos a complementar. Y por último, igual el complemento. Para la interrogativa,
primero tenemos que saber en qué tipo de persona o presente o de quién estamos hablando. Igual como lo expliqué, de I, you, she, it, dependiendo de cuál sea la persona. Si es para she, sería does, es. Ya sería el sujeto, que sería I, todos esos sujetos. Después vendría el verbo y al final el complemento y terminaría con el signo interrogativo. Bueno, aquí tenemos el primer ejemplo de primera persona. No sé si lo piensen a ver muy bien. El primero es afirmativo. Utilizamos el sujeto que es you. El verbo que es speak, que es hablar o charlar. No, charlar, no. Hablar. Y el complemento que es Spanish sería tú hablas español en forma afirmativa. En la negativa tenemos primero el sujeto. Dependiendo de qué persona estemos hablando, vamos a poner si es don't o don't. Y vamos a poner el verbo que es speak. Luego el complemento que es Spanish. Sería do. No, sería you don't speak Spanish. Y en la forma interrogativa vamos a poner primero si es don't o don'ts. En este caso es don't. Le ponemos el sujeto que es you, el verbo que es Spanish, speak, el complemento que es Spanish, que sería don't you speak Spanish. Sería tú hablas español, tú no hablas español, tú hablas español. Así quedaría el primer ejemplo. Y aquí estaría el segundo ejemplo de primera persona. En este caso vamos a utilizar el verbo querer y el sujeto yo y el complemento dormir. Quedaría yo quiero dormir en afirmativo en primera persona. En negativo quedaría en afirmativo quedaría I want to sleep. En negativo quedaría I don't want to sleep. Recordemos que primero es el sujeto, dependiendo de la persona sería es don't o don'ts, y después el verbo y después el complemento. En interrogativo sería si es do o don'ts. En este caso es do. El sujeto, que es yo. El verbo, que es querer. El complemento, que es dormir. Quedaría do I want to sleep. No sé si se alcanza a ver. Y al final solo agregamos el signo de interrogación. El siguiente ejemplo que vamos a presentar es en tercera persona. Aquí va a cambiar un poco diferente la cosa. En el sentido del afirmativo casi no varía muy poco. Vamos a utilizar en este caso el sujeto que es she, que es ella. El verbo makes, que es hacer. Y el complemento la comida. Entonces así quedaría afirmativo. She makes the food. En negativo quedaría primero el sujeto, si es doesn't, el verbo y el complemento. Quedaría she doesn't make the food. El interrogativo quedaría does, porque está hablando de tercera persona. El sujeto que es she, el verbo y el complemento quedaría does
She makes the food. Para el siguiente ejemplo que vamos a realizar, lo vamos a realizar así desde un comienzo. Vamos a utilizar el enunciado de tercera persona. Él es un ingeniero importante. Entonces vamos a poner en afirmativo el sujeto primero, que es él, sería he. Él es, is, un importante, importante. Ay. Es importante. Entonces aquí tenemos, él es un importante ingeniero. En afirmativo así quedaría, he is an important engineer. En negativo quedaría de la siguiente manera. Vamos a poner primero el sujeto, que es he. Luego todo lo demás, que es he is. En este caso vamos a poner la negación, que es doesn't. Vamos a poner doesn't. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tercera persona. Y ahora sí vamos a copiar todo lo demás. Doesn't and importante. Entonces se alcanza a ver. Important energy. Energy. Quedaría de la siguiente manera. He is doesn't, porque lo estamos negando, an important energy. De la forma interrogativa quedaría de la siguiente manera. Primero vamos a poner si es do o does. En este caso, como estamos hablando de tercera persona, es does. Entonces ponemos does. Y ahora sí, todo lo demás. Does he is an important energy. Does he has important energy. Y así quedaría de la siguiente manera: afirmativo, negativo y interrogativo. Entonces eso sería todo de mi parte y espero la agrade.